I should know.
buen mediodía en esta oportunidad, en esta ocasión. Hoy estamos jueves 12 del mediodía, ¿sí? La semana que viene ya volvemos a nuestro horario normal. Esto es una feria política, yo soy Tina Feria. Este es un programa para conocer, debatir y analizar temas de la política y de la sociedad civil. A nivel local, provincial, nacional, sobre todo en este año electoral, donde cada voz cuenta, cada voz vale, cada voz pesa y tiene mucho peso en las urnas. Este programa vamos a analizar todas estas cuestiones. Ahora sí, una vez que pasaron las PASO, ¿sí? El mapa político de Rosario a nivel local se va reconfigurando. Hoy vamos a charlar con una de las voces jóvenes del peronismo. Es Majo Poncino, militante, candidata y parte de la generación que no se resigna ni al ajuste ni al silencio. Bienvenida, Majo, ¿cómo estás? Bien, y ustedes, gracias por esta invitación. Gracias a vos por venir y bueno, sabemos que ya estás en las generales. Queríamos preguntarte, ¿será porque es fin de un fin feriado, de ¿no? largo, Casi, ¿no? Claro. Lo está llamando el fin de largo. Exactamente, hoy ya es prácticamente viernes, me parece, ¿no? Bueno, ¿cómo viviste el resultado de las PASO? Bueno, la verdad que con muchas expectativas, lo que fue antes de llegar a los resultados, claramente veníamos encontrándonos con cada vecino, con cada vecina, que había mucha adhesión a la propuesta de Rosario Sin Miedo. Una propuesta que ya la venimos trabajando del 2023, sí, en una alianza, una alternativa política desde el Movimiento Evita, a quien pertenezco, y Ciudad Futura. Sí. Asimismo también se fueron sumando otros sectores a esta estrategia, pero bueno, llegamos al domingo pendientes y muy expectantes de esos resultados y efectivamente, bueno, logramos los objetivos que nos propusimos, que tenía que ver con, por un lado, las convencionales constituyentes, de llevar esa voz a toda la provincia, a la cabeza con Juan Monteverde. Que también nos fue muy bien. Nos fue muy bien, segunda fuerza, después del gobernador. Tantos años. Después de tantos años y sobre todo de una elección en lo que hace a la convencional constituyente, que el gobernador se propuso plancharla, ¿no? Invisibilizarla. Sí. Estrategia política. Una estrategia política también para que la gente no vaya a votar, para que también él se encuentra en un momento, creo, de tensión política por las definiciones que viene teniendo para con los trabajadores y con las trabajadoras, especialmente para el sector docente. Sí. Sí, sí. Y para el empleado público. Y creo que, bueno, los resultados de Puyaro demuestran, ¿no? La pérdida de votos de Puyaro demuestran las políticas públicas que viene llevando desde su inicio de gestión, ¿no? Y por otro lado, bueno, una propuesta que supo convocar a tener mayores niveles de participación de la gente, de quienes hoy muchas veces no se encuentran convocados por un sector político que convoque a discutir, que participe, que tenga un real protagonismo en las definiciones de la política. Y bueno, creo que esa propuesta, esa estrategia y este proyecto que venimos construyendo, lógicamente tiene principal objetivo la voz de la gente y que puedan participar. Bien, te pregunto, ¿qué opinas acerca de la baja asistencia de los ciudadanos a las urnas? Bueno, varios elementos. Uno, el que decía recién, con respecto al objetivo y a la definición del gobernador de invisibilizarlas. Por otro lado, yo creo que el momento político, el contexto, merece una lectura mucho más profunda que hace a cierto rechazo por parte de la ciudadanía a la política. Digo, rechazo que al momento de charlar con cada uno de nuestros vecinos y nuestras vecinas te das cuenta que no hace la política en sí misma, sino a lo que viene sucediendo en este último tiempo. Y por otro lado, que hubo también cierta confusión, ¿no? Nosotros y nosotras tenemos una interna concejales y constituyentes no tenía internas. Entonces, también hubo una idea de, bueno, quedan las generales, más allá que el voto es obligatorio. Entonces, creo que la baja participación tuvo que ver con eso, entre tantos otros elementos, centralmente en lo que hoy piensa la gente sobre la política, las elecciones y los partidos políticos.
¿Qué problemas de Rosario son más urgentes y no se están atendiendo hoy? ¿Qué más urgente? Bueno, muchos. Para mí el abandono que hoy tiene nuestra ciudad se multiplica en miles de problemas que van en consonancia, ¿no? Siempre hay que tener una mirada integral al respecto de lo que nos sucede como ciudad. Hoy por hoy la agenda del oficialismo es mayor seguridad, ¿no? Y han construido también un relato de que cuanto más seguridad, más resuelven los problemas la gente. Y yo creo que la alineación política que hoy tiene tanto el gobierno municipal como el provincial, en línea con el nacional, ¿no? Con Javier Milei, justamente han vendido espejitos de colores para poder pensar los problemas de particularmente de nuestra ciudad. En ese sentido, creo que el abandono de nuestros barrios o la poca generación de oportunidades y de posibilidades a poder pensar en un futuro, en una vida digna como es un trabajo, creo que son las pocas alternativas que hoy está ofreciendo el gobierno municipal. Eso hace que cuando una familia pierde el trabajo, también se generan otros problemas. Y en consonancia, los problemas estructurales que vivimos permanentemente en nuestra ciudad. Sí, eso tiene que ver seguridad, con el transporte, el empleo joven. Las condiciones habitacionales de las familias, las condiciones en las que se encuentran el barrio de un abandono total, superestructural, las mismas condiciones de que te encontrás que no tienen ni luz ni agua. El pasto por las nubes, o sea, abandonos estructurales concretos. Siempre fue un problema. Siempre fue un problema. Luz y agua en verano, los barrios no tienen. En el verano, sobre todo, que la presión de agua, bueno, sin irte, no solamente digo lo que hace todo nuestro tercer cordón como ciudad, más allá de la definición que tiene hoy el gobierno municipal y provincial de centrarse particularmente en una zona como es el microcentro, ¿no? De arreglar, de creer que con una media sombra resuelve los problemas de la ciudad, ¿no? Pues esas son las prioridades que hoy tiene el intendente, poner medias sombras en una calle de la ciudad. Bueno, yo creo que pasando ese cordón tenemos baja presión de agua, tenemos justamente los basurales en las puertas de nuestras casas, tenemos que el circuito del colectivo termina siendo una deficiencia total y eso genera mayores inseguridades. Cuando vos tenés un cole que no te llega ni a 3 a 4 cuadras cercanas a tu casa, también pones en peligro un montón de cuestiones. Exactamente. Hay gente que está buscando otras alternativas también, que no sea el bondi. Sí, la bici, el remis, el taxi, digo, bueno, hay toda una discusión con respecto al transporte público. Y creo que esos son problemas que deben pensarse y trabajarse de maneras integrales, no sectorizadas. Exactamente. ¿Qué pensás? Recién mencionabas al intendente, de su gestión actual. ¿Qué análisis no podés hacer así? Esa risa la gestión mal, y porque es muy malo, o sea, la verdad que los resultados lo demuestran, ¿no? La gente le dio una respuesta a su gestión y a lo que viene haciendo estos últimos ya 6 años de que está en el Ejecutivo Municipal. A ver, el intendente pertenece a una alianza política que ya hace 30 años que prácticamente que gobierna la ciudad, y creo que el abandono que estamos viviendo demuestra la ausencia, el no intendente que tenemos en Rosario. Y van conectados con la definición y la planificación que tiene para con una ciudad. El boleto, que recién hablábamos del transporte, hace un par de años era, y cuando asumió Milei, Hapkin a bombo y platillo dijo, bueno, ahora tenemos la oportunidad, gracias a que asumió Javier Milei, porque antes el otro gobierno, bla, 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 vamos a poder resolver los problemas de la gente. Bueno, ya van 2 años de que asumió Javier Milei, al contrario, no se mejoraron, se profundizaron por obvias condiciones económicas, políticas que tenemos en nuestro país a nivel nacional, ¿no? Sin ir más lejos, cerró Javier Milei con el Fondo Monetario en más de 20.000 millones de dólares para planchar el dólar. Aún así demostró que hoy tenemos una devaluación del 30% y eso repercute claramente en los bolsillos de la gente. Bajo. La provincia, sin ir más lejos, tenemos más de 100.000 despidos. Digo, el cierre de fábrica, de pymes, ahora, además de abrir la importación en términos generales,
hoy por hoy para las pymes, para nuestro sector, para nuestra provincia y nuestra ciudad, siendo la segunda ciudad del país y la segunda en términos de provincia productora, bueno, que abran la importación a comprar máquinas usadas del exterior también es un gran golpe al trabajador, a la trabajadora y sobre todo al sector productivo. Entonces creo que eso que anuncia como un platillo, que hoy gracias a que Milei es presidente, bueno, claramente se demuestra una vez más que la ineficiencia que hoy tiene el Ejecutivo Municipal para resolver los problemas a nuestra ciudad. Majo, ¿cómo se defiende Rosario desde el Consejo ante un gobierno provincial que evidentemente tiene o prioriza otra agenda? ¿Cómo se define un consejo hoy en este contexto? Y primero con mucha voluntad política, sí. ¿Cómo debería definirse hoy un consejo? Con mucha voluntad política, con mucha participación de la gente, no un consejo cerrado, como está haciendo últimamente. La verdad que en los últimos años del consejo, por lo menos lo que he visto, que ha quedado en la definición del intendente aprovechándose de una mayoría que tiene, donde resuelve con sus propios escribanos, ¿no? Que tiene que ver con la alianza con el PRO y con la Libertad Avanza, ¿no? En su mayoría pudo expedir un montón de iniciativas que no fueron a favor de la ciudad, sino que fueron a favor de unos pocos. Y en ese sentido, que hoy el intendente no discuta el retiro de los subsidios, porque lo hizo en su momento, pero quedó planchado. Que no discuta la circunvalación que hace a una cuestión de seguridad vial y de conectar todos los cordones de nuestra ciudad, el ingreso y el egreso. Que no discuta las condiciones en las que está nuestro barrio, que no declare un mayor aumento de un presupuesto social que se necesita, sino que ponga una media sombra. Ahí demuestra que la mayoría que hoy tiene Hapkin en el Consejo es para avanzar sobre esas prioridades poniendo una media sombra en la peatonal y no para resolver los problemas reales. ¿Qué opinás acerca del protagonismo de Pablo Cocosoni, ministro de Seguridad? Bueno, la verdad que... En relación, digamos, a la provincia, ¿cómo afecta a nuestra ciudad? El gobernador definió desde un primer momento es tener una política punitivista en torno a cómo resolver los problemas de seguridad a nuestros ciudadanos, y en ese sentido, bueno, Pablo Cocosoni responde a esa medida y a esa definición de cómo entender la seguridad hoy en estos tiempos. En consonancia a lo que declara y va en línea con la ministra Bullrich y Javier Milei, ¿no? De que el más mano dura resuelve los problemas que hoy tiene la gente, al mismo tiempo que subestima su capacidad de pensar que la gente no come con tener un policía en la puerta. Come teniendo trabajo, llegando a fin de mes, come justamente con la propia generación de sus ingresos, que hoy no está sucediendo. Al contrario, tenemos mayor cantidad de despidos, tenemos más cierre de fábricas, tenemos una precarización y una vulnerabilidad social que va en aumento. El gobernador impulsó la educación como servicio esencial. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que es un derecho a aprender o un derecho a la no huelga? El gobernador, sí, Javier Milei también lo hizo. Exactamente, sí. Por eso siempre hay que entender que los procesos que se llevan a la provincia son por definiciones también nacionales. La educación es un derecho y por lo tanto no resuelve el problema de la educación disciplinar y violentar a los docentes, a los trabajadores de la educación, sino invertir más presupuesto en la educación. De esa es la forma que se trata de tener, por un lado, de generarle posibilidades y oportunidades a nuestros jóvenes, pero por otro lado, de generar una educación con mayor calidad. ¿Qué te genera este recorte que se hace a los programas socioeducativos y bueno, a todo lo que involucra a los barrios? O sea, a lo cultural dentro de los barrios. Ustedes que recorren mucho los barrios. Hay pocas iniciativas culturales por parte de la gestión.
y la cultura, así como la educación, son dos herramientas fundamentales para la integración de los pibes y de las pibas. Sobre todo cuando hoy tenemos las posibilidades que tienen nuestros jóvenes en nuestros barrios son que un kiosco de narco le ofrezcan trabajar, entre grandes comillas, y no un Estado más presente que le ofrezca una oportunidad de generar cultura, de volver a la escuela, de poder darles otras herramientas. Y hoy por hoy la cultura y la educación van mucho en sintonía, por un lado porque permite construir y proyectar el deseo de una vida, de pensar, bueno, cómo puedo vivir bien, pero sobre todo porque por la libertad de expresión, porque expresa y visibiliza un montón de herramientas y también debate, ¿no? de todas las alternativas culturales, debate con las realidades con las que nos encontramos. Es una salida para pensarse como sujeto de derecho. Y la educación va en la misma sintonía. Hoy esas posibilidades no las tenemos. Sí, vos sabés que mientras hablabas, cuando vos hablabas del kiosco narco, ¿no? Que a los pibes se les ofrece esto, y la verdad es que muchos optan por esta opción antes de la educación, de los clubes, de otro tipo de contención social. Te pregunto, digo, yo hacía este análisis mientras vos hablabas, ¿es de esta manera? ¿Ustedes que van bien al territorio, a estos barrios populares? Yo creo que hace un tiempo a esta parte el tejido social está roto. Entonces, me lleva a pensar, y siempre lo discutimos con nuestros compañeros y compañeras, que sobre ese tejido social tenemos un desafío muy grande, no solamente de la política, de lo político, de cómo recomponer ese tejido social, donde los últimos años, y bueno, eso también da cuenta de por qué gana Milei, ese tejido social se vio roto porque no estaban los problemas reales siendo protagonistas o poniendo la vida como centro, ¿no? Entonces, la necesidad de poder fortalecer los diferentes actores, actrices que componen un barrio, ¿no? Porque en esto hablamos de clubes, hablamos de bibliotecas, hablamos de centros culturales, hablamos de los centros comunitarios, hablamos de las escuelas. Digo, cada uno de esos actores constituimos redes, de hecho las hacemos en nuestros barrios. Por ejemplo, constituimos mesas de trabajos interbarriales e interinstitucionales para poder pensar sobre esa red cómo contenemos y acompañamos esos procesos, sobre todas las situaciones con las que nos acercamos diariamente, que es el hambre, la violencia, la salud, digo, muchos vecinos y muchas vecinas en nuestros espacios, las adicciones. Entonces, es fundamental fortalecer esa red de cuidado que se genera en el territorio. Majo, como para cerrar, ¿qué ideas concretas llevarían al Consejo? Bueno, en particular y sobre todo viniendo también de una militancia feminista, soy militante feminista, y para mí, como te compartí al principio, no solamente hay que pensar ciudades, hay que pensar ciudades de manera más integrales, no con agendas sectorizadas, y en esa transversalidad para mí hoy es central pensar como epicentro el trabajo, pero en un sistema de cuidados en general. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque hoy, y siempre lo decimos, ¿no?, quienes mayores sostienen estas redes en todos los aspectos, tanto públicos como privados, son las mujeres, son las diversidades. Y para mí, en ese sentido, por lo menos de mi trayectoria, mi militancia en el feminismo, es central poder pensar el rol productivo que hoy tienen las mujeres y las diversidades, no solamente el trabajo privado, familiar, digo, que como reconocimiento, sino todo lo que cada una de nosotras hacemos diariamente para poder sostener esas redes. Y en eso hablo de las trabajadoras sociocomunitarias, de las trabajadoras de casas particulares, de las trabajadoras que son acompañantes en situaciones de violencia, ahora las acompañantes también en salud. Digo, hay una multiplicidad de personas, de agentes, de trabajadoras que hoy sostienen miles y miles de redes para poder brindar un plato de comida en su casa. Tal cual. Y para mí eso también transversaliza, no solamente en términos de trabajo, sino de educación, de seguridad, de poder acercar el Estado, el gobierno, a nuestros barrios, a tener mayor participación.
Eso por un lado. Va conectado lo del transporte para dejar de ser una discusión de una empresa privada, de un negocio, a poder pensar cómo también en el marco de este sistema de cuidados se piensa a la seguridad y a la accesibilidad y a la integración de la ciudad a través del transporte. Bien. Bien, Majo, te agradecemos mucho por estar acá. La verdad que conversar con vos y además con una, bueno, así es como te mencionan, ¿no? Una figura joven del peronismo. Así es. Qué lindo y qué importante también es esto, ¿no? Así que te agradecemos y bueno, próximamente te vamos a volver a invitar seguramente como concejal. Muy bien, ojalá. Así es. Dale, vamos gracias. Al 29 de junio. Gracias. Exactamente. Muy bien. Bueno, estuvimos con Majo Poncino. Ella es candidata a concejal por la ciudad de Rosario. Vamos a un breve corte y ya estamos nuevamente con otra candidata de la ciudad de Rosario. Muy bien, estamos acá nuevamente. Hoy estamos con Carla de Diana, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de su candidatura, ¿sí? Pasó las PASO. Me resulta ahí esto de pasó las PASO, me queda haciendo ruido. Pero así lo voy a anunciar yo. Sea como sea, yo lo voy a anunciar de esta forma. Ella es candidata a concejal por el Frente de Izquierda, ¿sí? Yo hacía un análisis antes, ¿no? Que una ciudad atravesada por la violencia, por el ajuste, y mientras Puyaro pareciera aplaudir o aplaudir en silencio y a veces no en esta situación. Bueno,
Carla, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Gracias, Tina. Bien, muy bien. Contenta. Muy bien, sí. Me imagino. ¿Qué significa hacer oposición real en este contexto? Organizar la lucha en las calles. Esto se va a resolver con el pueblo movilizado. Evidentemente las urnas hoy no son un ámbito de convocatoria popular. En las elecciones de Santa Fe la mitad de la población no fue a votar. Este es un dato muy contundente, tenemos que tenerlo presente. No ha habido una convocatoria que movilice a la ciudadanía, que no se sintió interpelada para esta reforma constitucional. Creo que tenemos que analizar, antes de ver lo del Consejo, que obviamente es muy importante, pero tenemos que analizar más de conjunto, porque hace 60 años que no se reforma la Constitución de Santa Fe, y sin embargo, cuando vos ves cómo quedó conformada la Asamblea Constituyente, a Puyaro lo votó el 17% del padrón de la provincia, es decir, bueno, de ahí para abajo, digamos, al PJ lo votó el 7%, a los liberfachos el 6% de la población, es decir, que cuando vos ves las mayorías que quedan conformadas no representan ni el 45% del padrón de Santa Fe. Van a reformar la Constitución de la provincia personas que ni siquiera representan a la mitad de la población. Me parece que este es un hecho muy grave, creo que se ha conformado una asamblea ilegítima y por lo tanto la convocatoria de parte del Frente de Izquierda es organizar una lucha que va a tener que profundizarse porque Milei nos está matando de hambre. Exactamente. ¿Fue una estrategia política, crees? Totalmente, por supuesto. Mira, el régimen electoral de Santa Fe es un traje a medida del poder. Cuando uno empieza a ver cómo se diseña la campaña electoral, primero hay que ver los pisos sumamente proscriptivos que están sobre el padrón de votantes en una provincia donde la gente no va a votar. Esto genera que más que un piso se construyan murallas para que las minorías no ingresen y luego para garantizar mayorías. E incluso hay que ir un poquito más allá. Yo hoy escuchaba definiciones, por ejemplo, del senador de Rafaela Alcides Calvo, que fue electo como convencional constituyente por el peronismo, adelanta que vota a favor de la reelección. Yo estoy segura que la gente que votó PJ no votó reelección de Puyaro. Y sin embargo, ya hay uno de los convencionales constituyentes que adelanta esto. Lo mismo hizo Traferri en San Lorenzo, cuestionó un poco el método y demás, pero dijo que va a votar la reelección del gobernador. Es grave, es realmente grave lo que estamos viviendo y el diseño electoral favorece estas manipulaciones porque se habla mucho de la boleta única, de la transparencia por el no robo de boletas en Santa Fe, pero no se habla de la lista sábana, no se habla de los pisos proscriptivos e incluso ahora que para, por ejemplo, ingresar a un consejo de Rosario tenés que tener el 3% del padrón como piso, con lo cual aunque el sistema DONT a vos te habilite ingresar, no te habilita la propia ley electoral. Claro, si hubiese sido piso por sistema DONT, el Frente de Izquierda hoy estaba en la reforma constituyente de Santa Fe, el Frente Amplio por la Soberanía de Delfrade tenía 2 convencionales constituyentes y Zuckerman 1. Es decir, hay 4 convencionales constituyentes que no estamos ingresando producto de los pisos proscriptivos de una reforma constitucional que, bueno, fue pactada por mayorías legislativas que siempre vienen defendiendo estas trabas para evitar que las minorías y los sectores más combativos tengamos representación política en la provincia. Carla, ¿cómo se hace una campaña con una Rosario con ajuste, con balaceras, con, bueno, en los barrios donde nos falta de todo y lo vemos en el día a día, con una educación, los que venimos de la educación, con una educación que nos ha golpeado tanto ajustando distintas, sobre todo en el financiamiento, ¿no? Y con un Puyaro que se muestra como un ordenador de todo. Bueno, mira, nuestra campaña siempre es a pulmón. Nosotros vivimos en esa cotidianeidad, como bien decís vos, quienes somos docentes, vivimos la escuela pública con todas esas carencias y con todas las cosas hermosas que tiene trabajar en la escuela pública. De nuestra parte, organizando los reclamos. Nosotros lo que vamos a hacer es lo mismo que hacemos siempre. Hay que plantear el problema de la urbanización de los barrios, hay que plantear la apertura de los libros del transporte al control popular de los trabajadores vecinal, porque tenemos un ente de la movilidad que es un fraude. Sacan cifras que siempre terminan en un tarifazo, nunca te dicen a dónde fue a parar el subsidio, por qué no hay unidades. Querés ir a barrio Asíndar y solamente tener el 127 o un amigo que te acerque, porque si no, no llegás. Bueno, tenemos problemas muy de fondo, el trabajo precario y una ciudad sumamente rica. Nosotros tendríamos que estar utilizando un instrumento que ya existe, que es el DREI,
para ponerles impuestos extraordinarios a los bancos, a las grandes inmobiliarias, a las grandes constructoras, a los sectores capitalistas que se le están llevando en pala en Rosario, y volcar toda esa riqueza que la producimos los trabajadores a un cuadro de integración urbana, porque hoy Rosario es entre bulevares. Cruzar los bulevares, te vas un poquito más allá de 27, y esto es, digamos, tierra de nadie, y se generan guetos. La palabra esa vieja, ¿no?, de los sistemas de segregación racial que tenía el apartheid en Sudáfrica. Yo siento eso en Rosario. Y ahí vive el docente, el camionero, cualquier trabajador, un trabajador metalúrgico. Es decir, en los barrios no vive ese mundo imaginario, viven las personas que trabajamos y habitamos esta ciudad. Y me parece que el gran desafío es poder tener una ciudad, una Rosario de los trabajadores, para los trabajadores, y una Rosario para el turismo, para las inmobiliarias, y luego una enorme segregación de los que construimos con nuestro trabajo Rosario, que luego no tenemos colectivo, no tenemos servicio de basura. Sí, bueno, que realmente vivimos esa realidad que pareciera que para muchos otros que están... un grupo selecto que están dentro del poder, no la viven porque no la conocen, porque digo, el docente que está, que la pelea, que viste que conoce lo que es la educación, que conoce, bueno, en la militancia, que conoce lo que es la calle, digo, ¿no? El estar en las calles defendiendo nuestros derechos y demás, ¿verdad? Totalmente. Mira, el otro día me pasó algo que me di cuenta de mi ignorancia. Sí. Me invitaron mis compañeras del Polo Obrero a visitar Barrio 27, ¿viste? Sí. Yo conozco bastante los barrios porque nuestros comedores están ahí, nuestra actividad política se concentra en las barriadas populares, pero no conocía ese lugar. Llego y la verdad que era en 27 al fondo y Circunvalación, se veía una entradita, pasabas y era un asentamiento no precario, recontra precario, no había nada. Digo, che, ¿hace cuánto están? Digo, será hace poco, un asentamiento nuevo, viste que todo el tiempo se produce, las familias crecen, la gente ocupa tierra, la única manera de tener un espacio para vivir. No, Carla, hace 40 años que estamos acá. Entonces yo sacaba la cuenta, acá gobernaron todos. En 40 años pasaron todos los signos políticos. Ahí no había nada. Nada. No van a hablar de la salita, de las cosas que se dicen. Era gente que estaba completamente abandonada a su suerte, que se atendía en Barrio Toba. A eso te iba a preguntar, ¿a dónde iban a asistir? Y bueno, se toman el cole, se van a Barrio Toba, se van a algún barrio más o menos cerca, porque era un lugar, te quiero decir, parecía la puerta de Harry Potter, pero al revés. No entrabas a un mundo mágico, sino que entrabas a un mundo donde no había nada, porque realmente era un lugar oculto. Y me parece que nosotros no podemos aceptar que esto ocurra, y tenemos un consejo deliberante que esta semana ni sesionó, se tomaron un feriadito extendido y no están discutiendo estas cosas. Me parece que tenemos que poder revalorizar lo que es un espacio de representación popular como es un consejo deliberante, que hoy discute cualquier cosa, se discutió elegante, largamente, tapas de los diarios, y no estamos discutiendo cómo hacemos para al menos proponernos resolver este tema, y por lo menos desde el Frente de Izquierda nuestro objetivo es que ingresen esos reclamos al Consejo de la mano de nuestra lucha, que es la lucha de los barrios, la lucha de los desocupados, la lucha de los comedores, la lucha de los docentes. Bien. ¿Qué representa tu candidatura frente a la ola de la derecha que encarna Maximiliano Pucharo? A la derecha le fue mal. Vamos a consolarnos un poco con eso, ¿no? Que creo que a los fachos ¿no? han salido terceros. Es de alguna manera un aliciente. Ahora se están peleando entre ellos a ver si Karina Milei tenía razón o Santiago Caputo, las internas de este gobierno en descomposición, que nos lleva otra vez un acuerdo con el FMI, que nos lleva otra vez un ajustazo, que nos tuvo un año de motosierra diciendo que se iba a terminar la inflación y ahora de vuelta 3,7 de inflación en marzo, con lo cual un caos este país. Nuestra candidatura es la confrontación directa. Nosotros queremos que se vaya Milei. Nuestra campaña es por el fuera Milei. De hecho, creo que muchos de nuestros votos tienen que ver con que nuestro volante tenía 10 puntos, 10 propuestas programáticas, pero decía muy fuerte abajo, fuera Milei. Fuera Milei, Fuera Milei. Nosotros vamos a encarnar esa pelea. Aliarte es un trucho. Te quiero decir, él es un facho disimulado, ¿no? No es el prototipo de libertario con la motosierra. Él presenta otros matices en su persona, pero él es Patricia Bullrich. Es decir, él es ese programa reaccionario de persecución de nuestra juventud, de persecución de la pobreza, de persecución de las organizaciones populares. Nosotros estamos sometidos a un juicio simplemente por organizar la lucha contra el hambre, mientras el presidente estafador que tenemos ni siquiera le abrieron el celular para ver qué pasó con la criptoestafa.
Con lo cual nuestra candidatura es una candidatura que va a confrontar fuertemente con este programa reaccionario y por supuesto con Puyaro, que es el mejor alumno de Milei. Lo hemos enfrentado cuando fue la reforma previsional, estamos sufriendo también causas judiciales producto de ese enfrentamiento. Bueno, nuestro compañero Franco Casasola, compañeros estatales, cuando nos movilizamos a la puerta de la legislatura para rechazar el robo que significó la reforma previsional, que aparte te agrego, Tina, ahora va a ser peor, porque el FMI está reclamando otra reforma previsional y la que se hizo en Santa Fe establece que si a nivel nacional se aumenta la edad jubilatoria, por decreto Puyaro puede aumentar la edad jubilatoria de mujeres y hombres. ¿Qué es a lo que va? Totalmente. Ya lo hizo y lo va a agravar, lo va a ir empeorando. Y lo va a dejar plasmado en la Constitución. Mira, bueno, que no, digamos, uno dice, esa es su intención, ¿verdad? Su intención, y creo que ya tiene muchas mayorías, quedó 33 convencionales, con dos más que, la gente pueda, viste, negociar, o algunos que siempre se disfrazan de... Y totalmente, él quiere ir por el déficit cero, por la responsabilidad fiscal, quiere plantear todo un cuadro de ajustazo permanente a los trabajadores públicos, a los docentes, a los médicos, a los enfermeros, a los chicos que trabajan asistiendo a las infancias. A los trabajadores. A los trabajadores de la provincia de Santa Fe. Y él le quiere dar rango constitucional a todo eso. Por eso yo creo que no tenemos que quedarnos con el resultado de las elecciones, que es un mosaico, no arroja una conclusión de fondo. Tenemos que movilizarnos, tenemos que ver cómo organizamos una contraconstituyente de los trabajadores y rechazar que le quieran dar un carácter indeleble a esta motosierra que nos vienen aplicando en Santa Fe. Vos sabés que hablábamos antes de la poca o de la falta de instrucción acerca de las convencionales, ¿no? Mirá que, o sea, en estos espacios, ¿no? Yo creo que cada uno desde su lugar o desde lo poco o mucho que puede hacer, yo en mi programa, desde que empezó esta cuestión el año pasado, empezamos a darle difusión, ¿viste? De por así decirlo, ¿no? De la docencia o la educación, los que miran el programa, pero después no ves, o sea, no se toca, no se habla, pareciera que están silenciados, que estuvieron silenciados. ¿Yo sabes por qué pienso esto? O sea, de cara a las candidaturas de concejales, a eso me refiero. Mira, el otro día me comentaba una compañera docente, estaba en la escuela, me dice, han cambiado los contenidos de educación cívica, me dice. Ya no se enseña lo que es ser ciudadano. Ciudadano sería una persona que tiene obligaciones, pero no tiene ningún derecho. Y parte del derecho ciudadano es saber que la democracia no es ir a votar cada 2 años, la democracia no es quedarse en el molde cuando los políticos que tenían un mandato violentan ese mandato por el cual fueron votados y hacen exactamente lo contrario que prometieron iban a hacer. La democracia tiene que ser otra cosa y me parece que esta democracia de baja intensidad, de baja calidad que tenemos en Argentina nos ha llevado a un punto muy difícil, que es que gobierna Milei, ¿no? Un tipo autoritario, déspota, que violenta las garantías constitucionales de nuestro país, que ayer de vuelta le pegó a los jubilados en el Congreso, porque plata para reprimir a los jubilados hay, pero no para aumentarle las jubilaciones. Entonces me parece que tenemos que, desde el campo de los trabajadores, darle otro contenido a la democracia. Pensar cómo discutimos la revocatoria de los mandatos, que es algo que nosotros vamos a discutir en el Consejo Deliberante de Rosario, cómo creamos un poder popular diferente, a partir de darle una participación a las organizaciones populares que existen para que puedan plantear sus demandas, sino lo que tenemos es una democracia de ricos, ¿no? Un traje hecho a la medida del poder, donde se discute la agenda de los ricos, donde los que nos representan son ricos también, y donde en definitiva no tenemos ningún espacio de contacto con nuestros problemas cotidianos, y esto termina en el ausentismo electoral, y yo creo que en el que se vayan todos, porque esto así es insostenible. Bien, ¿cómo ves el avance represivo en general, ¿no? A nivel nación y también acá el mismo gobernador, a los docentes? Vos recién mencionabas el episodio que ocurrió junto a la reforma previsional. Bueno, hay una frase una ecuación muy remanida que dice ajuste no cierra sin represión, ¿no? Eso creo que nos queda claro a todos. Hoy el gobierno está gastando más en reprimir que en asistir a la emergencia que el propio gobierno provoca con su desastre económico. El otro día salía el dato, 280.000 pesos, un cartucho de gas lacrimógeno, jubilación mínima sin bono, 230.000. O sea, es más caro reprimir
que resolver la cuestión de fondo, que es que hoy realmente los jubilados tienen que elegir entre comer o comprarse un medicamento, porque aparte viene el recorte en PAMI, bueno, todo lo que sabemos. Yo estuve recorriendo la provincia, Tina, sí. ¿Viste? La imagen que hay del conjunto de los santafesinos y santafesinas es que hay saturación policial en Rosario y zona liberada en el resto de Santa Fe. Ese es el balance que hace la población de la campaña de seguridad de Puyaro. Sí. Yo quiero ser muy clara, porque Puyaro va a Buenos Aires en bandera, dice subí y bajamos los homicidios. La sensación de la persona de Rafaela, de la persona de Reconquista, no de la persona de Santa Fe Capital, o sea, del santafesino, es que los dejaron a su suerte. El cuadro es que está avanzando el narcotráfico, están avanzando mucho los consumos problemáticos. El otro día salió el dato de que está creciendo la población que fuma cocaína. Esto lo tenemos que decir, porque eso también tiene que ver con la inseguridad. Es decir, una persona que no tiene trabajo, que no tiene estudios, que no tiene casa, y la única manera que tiene de persistir viviendo es fumando cocaína, bueno, habla del copamiento del narcotráfico de nuestra provincia. Los puertos siguen siendo privados, se sigue exportando droga. Lo que ha habido es una baja bastante relativa de la tasa de homicidios, porque uno abre los diarios a la mañana en Rosario y ves los muertos, los asesinados, los búnkeres, es decir, el cuadro es terrible, es espantoso. Sí. Y entonces me parece que hay que decir que se fracasó. Otra vez la política de mano dura fracasó y sirve solamente para mostrar una pantalla medio fascista que de repente le suma algún votito al gobernador. Mira, tenemos muy poquito tiempo, por eso me gustaría que lo hagas muy brevemente. Dale. Te quiero hacer esta pregunta. Si tuvieras a Puyaro enfrente, en este momento, ¿qué le dirías? Que se vaya, que se vaya del gobierno. Su gobierno es un fracaso. Los trabajadores de Santa Fe lo repudiamos y necesitamos que se vaya a partir de la movilización popular. Bueno, Carla, te agradezco mucho por estar acá. Ya nos hemos entrevistado, así que es un placer poder contar con vos y además con la capacidad admirable que tenés realmente en todo lo que decís, lo que hablás. Creo que ya te lo he dicho varias veces fuera de cámara. Te agradezco mucho por estar. Nos vamos a estar viendo nuevamente, seguro, porque es una feria política, en cualquier otro momento. Gracias, Tina, muchas gracias. Gracias a vos, Carla. Muy bien, estuvimos con Carla de Illana. Ella es candidata, iba a decir a convencional constituyente. Mirá, las ganas que uno tendría de eso. Candidata a concejal por Rosario. Ya volvemos, breve el cortecito. I should know.
ajuste nos quieren hacer creer que no hay otra alternativa. Pero cuando la motosierra se convierte en abandono, ¿sí? Esto me refiero a los barrios de la ciudad de Rosario puntualmente, ¿sí? A nivel local, y ni hablar a nivel nacional. Alguien le tiene que decir basta. Así arrancamos este último bloque con Jorge Simón. Él es economista, ¿sí? Y nos va a hacer un análisis completo, ¿sí? Acerca de estos tres localidades, o sea, a nivel local, provincial y nacional. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Es un placer poder recibir a una persona con tanto prestigio como vos. Bueno, muchas gracias, el gusto es mío. Bueno, Simón, como decíamos, vamos a analizar así como muy brevemente estos tres puntos, ¿te parece? Sí. ¿Cuál es tu diagnóstico de la economía rosarina hoy? Bueno, la economía rosarina no puede estar, no se puede desconocer el marco nacional. Claro. Estamos ante una situación muy complicada por este tipo de cambio barato. Yo la verdad que estas medidas que tomó recientemente el gobierno, lo que no me preocupa tanto la foto de que si aumentó o no aumentó el dólar, me preocupa la película. Sí. Porque todos esos pequeños industriales, esas pequeñas fábricas que son típicas de nuestra ciudad, van a estar muy complicadas por la apertura indiscriminada que va a venir de las importaciones. Todos los talleres, que trabajaban a fazón, los que tenían una metalúrgica, los que tenían un pequeño taller de costura, lamentablemente con este nuevo marco, donde no va a haber ninguna restricción a las compras al exterior, van a ser totalmente afectadas. Y en esto tenemos que ser claros, decir, dicen que el presidente Milei está muy bien alineado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí, pero está haciendo muchas cosas distintas a las que hace Trump en Estados Unidos. Estados Unidos está poniendo aranceles, son de público conocimiento, hay productos de China que tienen un 100% de arancel, y nosotros en Argentina todo lo contrario. Estamos facilitando la importación de todo, y también, y eso afecta sobre todo a ciudades como Rosario, que se desarrollaron gracias a la sustitución de importaciones. Bien, vamos a Nación, ya que estamos hablando de Milei. ¿Cómo definirías el modelo económico nacional actual? Bueno, hay que ir a buscar los antecedentes que tenemos. El antecedente más anterior fue lo que ocurrió en la convertibilidad, y el anterior lo que pasó con Martínez de Hoz. Esto se parece más a Martínez de Hoz que la convertibilidad. Muy sencillo, una apertura indiscriminada de todas las importaciones no te permite generar valor en ninguna economía. Si vamos a importar desde un escarbadiente hasta un auto ya terminado, muy lindo, va a parecer que la inflación va a tender a cero, porque como va a haber esa competencia desde el exterior, los precios van a bajar, sí, pero los consumidores cada vez van a ser menos, porque nos vamos a quedar sin industria para ir a trabajar, entre otras cosas. Entiendo. ¿Hay un plan económico detrás de esta medida de ajuste, o es simplemente una política de shock? No, es un plan económico. A ver, es un plan económico donde nosotros nos integramos a grandes economías, como por ejemplo la de Estados Unidos, pero bueno, eso tiene una gran consecuencia, ¿no? Desplazamos el Mercosur y nos vamos a economías como la de Estados Unidos. Esto trae consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Por ejemplo, no es lo mismo que vos te sentés en una mesa con los BRICS, con Brasil, India y los países del Mercosur, donde medianamente estamos en condiciones iguales, que con una superpotencia como Estados Unidos, donde no estamos en condiciones iguales de ninguna manera. Entonces te imponen más fuertes las condiciones. Hay un plan económico donde sí que haya un boom de consumo gracias al abaratamiento de las importaciones, el voto cuota que ya se conoce,
pero a costa de una de sacar todo tipo de industria de la República Argentina. Sí. ¿Es viable una Argentina sin un esquema de redistribución federal? Para mí no, porque vos, a ver, vamos a poner dos ejemplos muy claros de nuestra zona, General Motors, que está en Alvear, o Hacienda, que está en Villa Constitución, para poner dos empresas emblemáticas de la zona. Esas suspensiones o despidos a esa persona de 42 años, muchos dicen, bueno, que se reconviertan. Está bien, el que está dentro del sistema le dice al que queda fuera del sistema, reconvertite. ¿En qué se va a reconvertir? ¿Va a poner una verdulería? ¿Va a poner una cancha de pádel? No lo digo despectivamente, digo, esto ya pasó en otros tiempos en Argentina. Pusieron tantos centros de locutorios y demás que se agotó porque había más locutorios que habitantes en algunas ciudades. Lo que quiero decir, decirle a las personas, sobre todo, reconviértanse porque ustedes no son eficientes desde lo económico, de lo humano, es lamentable. ¿Es posible una recuperación del salario y la demanda interna en este escenario, digamos? En este escenario va a haber una recuperación de la demanda interna porque los trabajadores que todavía puedan seguir cobrando su sueldo van a ver una disminución de algunos productos. Por ejemplo, electrodomésticos que van a ir de afuera, quizá un automóvil, y también vayan a las verdulerías, van a ver que hay pomelos de España, limones de Egipto y demás. O sea que por ese lado vamos a tener unos 3, 4, 5, 6 meses donde muchos productos van a bajar. Y eso es una mejora en el salario de la gente. Ahora, en ese interín va a haber despidos, va a haber cierre de fábricas y a la larga ya lo hemos vivido por algo, se generó la crisis del 2001, no había trabajo, calculen que en los peores años de la convertibilidad, Rosario llegó al 18% de desempleo, el conurbano de Rosario, incluyendo sectores como San Lorenzo, llegaron al 25%. No se puede, un país con un dólar muy barato no funciona, y abriendo y eliminando los aranceles a la importación tampoco, y menos en una economía donde todas las potencias económicas están poniendo aranceles y una economía que también es una potencia económica como China empezó a devaluar para abaratar sus productos, porque acá tenemos un tema que no va a pasar desapercibido. China, por distintos motivos ya conocidos, se le va a hacer muy difícil vender a Estados Unidos, que era su principal comprador. Sí. Toda esa mercadería va a tener destino a Latinoamérica y va a ser mercadería barata. Y nosotros estamos ahí y nosotros no ponemos aranceles, todo lo contrario. ¿Sabes que mientras te escuchaba y cuando nos dabas estos ejemplos y en relación a lo que vos recién estabas mencionando, Marcelo Lewandowski estuvo en 2 oportunidades en una feria política y en una de ellas nos recomendaba a la audiencia la película Plata Dulce, viejísima, ¿no? Pero nos ha recomendado esa película. Bueno, esa película es muy interesante, lo que tenemos algunos años ya la hemos visto. Y sí, esa película, en el papel de Federico Lupi, lo que hacen es un pequeño taller de botiquines. El hombre estaba desencantado porque no avanzaba, no crecía, tenían la competencia del exterior. Bueno, finalmente se mete en una compañía financiera donde la liquidez, lo importante es ser líquido, eficiente. Bueno, la película en el papel que termina Federico Lupi no termina bien porque termina preso. Pero sí, yo lo que quiero es recordar esto ya pasó con Martínez de Hoz, ya pasó en la convertibilidad. Vamos a tener tasas de intereses positivas porque nos están ofreciendo tasas superiores a la inflación esperada, sí. Pero acá no se habla de producción, no se habla de
de cómo nos integramos al mundo, cómo nos integramos a un mercado común con otros países. Porque si hubiéramos seguido la política del Mercosur, nosotros pondríamos aranceles a algunos productos y a otros no. Y no es lo mismo ir a competir con Estados Unidos llevando un Mercosur ampliado que, además de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile o Uruguay, no es lo mismo ir a sentarse alineado y agrupado a competir en una economía o a charlar para convenir con Estados Unidos o con China. Lamentablemente estamos solos, sí, por elección, y bueno, yo no auguro buenas cosas en este plan. Pero que hay un plan, hay un plan. Es una Argentina barata, importadora y productora de productos agropecuarios. Bien, Santa Fe es una de las provincias que mayor aporta a la economía nacional, ¿verdad? ¿Eso se refleja en el presupuesto que recibe? A ver, en esto tenemos que ser muy precavidos, sí, y muy respetuosos de las demás provincias. Sí. Nosotros aproximadamente estamos aportando del PBI, Producto Bruto Geográfico, entre un 8 y un 10%. Nuestros índices de coparticipación secundario es 8.64. Así que en ese aspecto no estamos tan mal. Sí. La coparticipación viene de hace mucho, no es de un gobierno. Pero también quiero decir una cosa, que por ahí se publican irresponsablemente algunos sectores que dicen, de acá se exporta el 70% de la producción agropecuaria. Es cierto, se exporta y se procesa el aceite de soja y otras cosas acá en Rosario y en la zona de los puertos del sur rosarino, del sur santafesino. Pero ojo, que muchas cosas que nosotros exportamos o procesamos también viene de otras provincias como Entre Ríos, como Buenos Aires o como Córdoba. Sí. Así que en eso tenemos que ser prudentes. Somos un país y bueno, hay otros temas para hablar más adelante, como lo que pasa con la caja de jubilaciones y otros temas que bueno, yo digo que bueno, que el gobernador no lo peleó como debía pelearlo, la plata que le está debiendo el gobierno nacional a Santa Fe y a otras provincias que no han transferido las cajas. ¿Qué opinas en eso? No, que no se quieren pelear. Eso. Que no quiere. No hay voluntad política de pelear el tema de. Parte de Puyaro. Sí, exactamente. Y eso es terrible para nosotros. Y no, porque claro, eso lo estamos financiando. La ley de emergencia que sancionaron el año pasado, donde se le aumenta a los trabajadores el aporte, y a los jubilados le piden también un aporte extra, o sea, le bajaron las jubilaciones a los jubilados y a los empleados le bajaron el sueldo, es porque no se peleó ese dinero en provincias en Capital Federal. Ya se el distraído, me pareciera, ¿no? Sí, nuestro gobernador. Parece, habría que preguntarle. ¿Cuál es el estado actual de la matriz productiva santafesina? Bueno, ¿qué sectores están en riesgo? Bueno, están todos los sectores en riesgo. Es decir, acá, con una política indiscriminada de importación, donde te van a dejar. ¿Por qué no ocurrió antes? Porque no estaba solucionado el cepo. Acá, en esta discusión de que se aumentó el dólar o no aumentó el dólar, lo que no se dice que ahora no va a haber límites para importar. Y ya saben, van a importar limones y naranjas de España, o algunos dicen que se van a poder comprar máquinas usadas para la metalmecánica, para la maquinaria agrícola. Con eso, te digo todo, estamos complicados, desde el que produce limones hasta el que produce un tractor o una cosechadora, porque además se van a traer de afuera y algunas pueden ser usadas. ¿Cómo impacta esta crisis nacional en los municipios? Si bien antes algo tocamos, ¿no? Quiero decir, en los municipios y comunas del interior. Bueno, hay un tema que también algunos intendentes te lo están comentando, te dicen, mirá,
como las prepagas aumentaron, mucha gente la dejó de pagar y me tengo que hacer cargo de esta cuestión. Y también la desaparición de la obra pública nacional. Sí. Ese tema también es importante porque hay lugares donde si no hay obra pública, perdóname la expresión, estamos fritos. El concepto de que la obra pública se va a hacer si los privados le conviene que la paguen los privados. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos un puente que se llama Puente Rosario Victoria, sí, que si el Estado no hubiera puesto el dinero que tenía que poner, no se hubiera hecho nunca, porque es una obra faraónica, costosa y permite integrar una región como la Mesopotamia con el litoral. No lo hubiéramos tenido nunca. Entonces, a los municipios y comunas le está afectando. Por lo que me dicen a mí, y es totalmente criterioso, el tema de la falta de obra de asistencia social por el aumento de las prepagas y también la obra pública. ¿Qué rol juegan las pymes y la economía popular hoy en Rosario? Popular. Hoy, yo siempre digo, hoy estamos como en modo viernes, estoy yo, bueno, ya estoy como fin de semana largo. Y bueno, nadie puede estar bien en un contexto como que te estoy contando, es decir, vos podés tener una tienda, podés tener una ferretería, tenés que comprarle a los productores nacionales, pero tenés que buscar un importador que te venda lo mismo que te vendía antes, pero más barato. En ese aspecto estamos todos a un escenario mucho más complejo y se va a complejizar por una sanción, por un motivo sencillo. Te va a convenir importar de China y no fabricar nada acá, desde un vestido hasta un tornillo. Porque lo complicado de que eliminaron el cepo, está bien, también está bien, es un sinceramiento de variables. No sé si aumentó el 12% o el 13%, porque es lo que menos me preocupa, porque aparte, cuando se hacían los costos no se tomaba el dólar oficial, se tomaba el dólar MEP o el dólar financiero. No se tomaba el dólar oficial. Pero esto va a permitir algo que va a ser muy lindo, va a haber cuotas probablemente la heladera la va a poder cambiar en 24 cuotas. Después que va a haber menos consumidores porque no va a haber quien te produzca la heladera en Argentina. Última pregunta como para cerrar, ¿sí? Porque ya se nos termina el programa. Muy interesante, ¿eh? Nos encanta. Te vamos a invitar más seguido si así quisieras. ¿Cómo ves el vínculo entre el puerto de Rosario, la hidrovía y el desarrollo productivo local? No, eso, la verdad que Rosario es el puerto uno de los puertos más importantes de la Argentina. Ahí tenemos que luchar para llevar a 40 pies la hidrovía. La verdad que esa es una obra que logró Rosario en la década del 90, porque todas las fuerzas vivas de la ciudad hicieron lobby para adelante, es decir, dejaron las diferencias y lograron llevar a 32 pies, 30-32 pies. Eso permitió que el puerto de Rosario se desarrollara como lo hizo. Tenemos que ir por más y bueno, pero lamentablemente se cayó la licitación que estaba prevista de la hidrovía. Esperemos que nuevamente Rosario pueda tener un lobby para ir a pelear por este tema, pero es fundamental. Bien, bueno, te agradecemos mucho, Jorge Simón, por estar acá. Muy interesante, recién como te decía, la economía justamente en estos temas, ¿no? En la actualidad sobre todo, que viene bastante golpeada. Bueno. Te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Muy bien, bueno, estuvimos con Jorge Simón. Él es un economista de gran prestigio, así lo quiero mencionar. Así que bueno, hemos terminado por hoy una feria política, hoy jueves 12 del mediodía, ¿sí? Acordate que la semana que viene volvemos en nuestro horario que es 14:30 horas. Te dejo un saludo enorme, nos vemos el próximo viernes. Hasta el viernes.